para que podamos... el último tema que se nos quedó pendiente de la clase del jueves pasado. El jueves pasado vimos los modelos de regresión lineal, ¿no es cierto? Como una primera alternativa, de acuerdo, ustedes cuentan, para poder hacer análisis cuantitativo, multivariable. Dijimos que cuando uno tenía un modelo, lo importante era ir avanzando hacia la parsimonia, es decir, un modelo a partir de una variable dependiente, no sé, ser explicada por la menor cantidad de variables independientes, con las que son las más importantes desde el punto de vista de no generar, por ejemplo, multicolinealidad. Eso, además de respetar todas las condicionantes que plantea el método de mínimo extraordinario, que fue el método que les mostré la semana pasada para generar los estimadores de los parámetros, los betas, ¿no? Recuerden que los betas eran los parámetros que representaban el efecto que tiene el cambio de una variable independiente sobre la variable dependiente, manteniendo todo lo demás constante, o siendo todo lo demás cero. ¿Vale? Entonces ahí, al final de esa clase, no sé si ustedes recuerdan, vimos un método, en realidad tres métodos, de qué manera nosotros íbamos reduciendo el número de variables independientes hasta dejarlas justas y necesarias. De manera de que se pudiera, por un lado, maximizar la bondad de ajuste, ¿no es cierto?, representado por el R cuadrado. Recuerden que el R cuadrado es un indicador, el coeficiente de bondad de ajuste es un coeficiente que va entre 0 y 1, entre 0 y 100%, si lo hacemos en tantos por ciento. Entre más cerca, uno más cerca del 100%, más valor explicativo del modelo, ¿vale? Es decir, mayor variabilidad de la variable dependiente es explicada por la variabilidad del modelo, ¿no?, compuesta por la variable independiente que ustedes hayan incorporado a su modelo. Además, teníamos que respetar, por otro lado, el test de F de Fisher de significancia global y todos los test en relación con la normalidad. Recuerden que ahí eso, ¿no es cierto?, tenía el test de Omnibus y el de Harke-Vera, que son los que ven la normalidad de los residuos. Y el número de coeficientes, ¿no es cierto?, al final, que indicaba la multicolonialidad. Entonces, cuando uno hace el modelamiento, uno tiene que estar atento a todos esos parámetros, que ninguno de ellos se dispare o genere ruido para poder interpretar adecuadamente los datos. Entonces, hasta ese día, la discusión era, bueno, cómo dejar un modelo lo más parsimonioso, con unas variables, con mucho grado de libertad. Yo también le indiqué que es muy importante dejar con base de datos grandes, ¿cierto?, más de 1000 ojalá, y que es posible, dado que tenemos hoy acceso a base de datos bastante grandes, hay distintas encuestas que pueden ayudar, métodos de toma de datos como encuestas online que también antiguamente no existían. Por lo tanto, yo los animé a tener base de datos grandes, porque esto nos permite tener grado de libertad, digamos, como una suerte de cuenta de ahorro, ¿no?, de grado de libertad. Esa discusión lo tuvimos el día jueves. Sin embargo, hay cuando uno trabaja fenómenos como la innovación, como el emprendimiento tecnológico en particular, estos fenómenos, se los he dicho varias veces durante esta unidad temática, durante este curso, son fenómenos complejos. En general son fenómenos también novedosos, ¿no?, cuyos marcos teóricos son recientes, ¿no?, 30, 40 años a lo más asentados dentro de lo que es la disciplina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gestión de la innovación. Entonces, muchas veces es difícil, a priori, sobre todo cuando hay marcos teóricos no tan robustos, a priori ir eliminando variables solamente por el nivel de significancia, ¿ya? Entonces, de hecho, el problema, sobre todo en la innovación, es que muchas variables, muchos indicadores están altamente correlacionados. Un ejemplo muy concreto, uno trabaja con temas de innovación, es que uno puede tomar la innovación desde el punto de vista del input, ¿cierto? Podemos ver o analizar, ¿no es cierto?, el esfuerzo que realizan las empresas, por ejemplo, en su gasto en I+D, como input. Pero también, uno perfectamente podría también entender el fenómeno desde el punto de vista del output. Por ejemplo, cuántas patentes las empresas solicitan, o cuántos nuevos productos las empresas reconocen.
Si uno hiciera una correlación entre gasto en I+D, patente, o gasto en I+D, exportaciones de nuevos productos, o salida de nuevos productos al mercado, la correlación va a ser altísima. Entonces la pregunta, bueno, ¿y en un modelo me enfoco por el lado de los inputs o por el lado de los outputs? Entonces, claro, muchas veces esas decisiones son complejas. Entonces, la segunda alternativa que uno tiene cuando se enfrenta a este tipo de dilemas es bajar con todas las variables y buscar reducir sus dimensiones a partir del análisis factorial. Ya, se los mencioné en una clase, existía esa posibilidad de análisis factorial. Entonces, el análisis factorial utiliza la técnica del análisis de componentes principales, que está basado en la generación de combinaciones lineales entre variables. Lo que hace es, por ejemplo, tomar una base de datos con 20 variables independientes y reducirla a 4. Reducimos 16 dimensiones. ¿Cómo lo hace el método? Pues, juntando aquellas variables que están más correlacionadas entre ellas y estén menos correlacionadas con las variables que están en el otro factor. ¿Ya? Además de eso, hay otros condicionantes para que el modelo sea robusto. Por ejemplo, que el modelo que quede explique al menos el 75% de la varianza inicial de datos. Por ejemplo, que hay una serie de test estadísticos asociados que apoyen, ¿no es cierto?, la generación de estos factores, estas nuevas variables, que son variables compactas. Y que de alguna manera el resultado que uno obtiene tenga algún asidero teórico. ¿Ya? No inventarse factores, inventarse constructos que no tienen base teórica. Es importante que lo que uno obtenga uno lo puede explicar de acuerdo a la literatura específica al fenómeno que se está estudiando. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo hacer esta cuestión, cómo visualizar. Voy a servir autorreferente a la clase de hoy. Les voy a mostrar algo que hice yo hace un tiempo atrás. ¿Ven este Excel? Sí. Vale. Ya, este Excel tiene un montón de observaciones. Es la base de datos que viene de la encuesta de innovación empresarial. Les dije que en Chile existen dos grandes encuestas que analizan el tema de la innovación. La encuesta de I+D y la encuesta de innovación empresarial. La encuesta de innovación empresarial, como ustedes ven, arriba, en esta primera columna, primera fila, están todas las variables obtenidas a partir de las preguntas que se realizan a los gerentes o encargados de las empresas que responden a esta encuesta. Y ustedes ven, esta es la primera base, cuando uno se encuentra con mucho NA, ¿no es cierto? Mucha pregunta dicotómica, ¿usted innova o no innova? ¿Sí o no? Entonces muchos 0 y 1. Recuerden cómo formar variables categóricas, dicotómicas, a variables dummy, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase, ya no me acuerdo, séptima, octava. Transformábamos, y de hecho está el código en Python, si ustedes lo buscan, donde uno puede cambiar las categorías por números. Cuando son dicotómicas, es decir, donde toma dos valores, 0 y 1 es lo que se usa para después ir al modelamiento. Si se fijan, hay un montón de variables. Lo que queríamos hacer nosotros en este trabajo, que aquí la unidad de análisis, ¿se acuerdan? La unidad de análisis era aquella que nos permite hacer, es como la fila, ¿se acuerdan? La fila del Excel es la unidad de análisis. En este caso son las empresas. Lo que nosotros queríamos hacer es un trabajo a nivel de sector económico. ¿Ya? Sector económico. Era un nivel de agregación superior. Entonces lo que hicimos fue generar una base, a partir de esta base de empresas, generar una nueva base agrupando empresas por sector económico. Había una pregunta de la encuesta que indicaba a qué sector económico usted pertenece: minería, agricultura, educación, lo que sea, digamos. Entonces las empresas declaraban su sector y en base a esa declaración las fuimos ordenando, las fuimos agrupando, ¿vale? Por lo tanto, lo que hicimos fue cambiar la unidad de análisis de empresa a sector, ¿vale? Ahí hicimos una modificación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos hacer era tratar de configurar los sistemas sectoriales de innovación en Chile. Ese era como el objetivo de investigación. La pregunta de investigación que nos hicimos era si existían tales sistemas
sistemas y qué tan diferentes eran. ¿Vale? Esa era un poco la pregunta de investigación que estaba detrás de este estudio. Entonces, una vez que nosotros agrupamos, se fijan acá, hicimos la agrupación por actividad y hicimos un primer cálculo para ver la intensidad innovadora. La intensidad innovadora es un indicador, lo verán más adelante en su curso del MAGIET. Uno divide el gasto en I+D que realiza la empresa dividido por las ventas que obtuvo la empresa ese año. Está expresado, ¿no es cierto?, de esa manera, un ratio, digamos, ¿no? Y de alguna manera refleja el esfuerzo que hacen I+D las empresas. Las agrupamos, ¿no es cierto?, por sector, ¿no? Por sector. Aquí está, ¿no es cierto?, como primera aproximación que hicimos al tema, crear una nueva base de datos, ¿vale? Y tenemos la base entonces ya bajada por los distintos sectores. Se fijan que nosotros empezamos a crear también ciertas variables ad hoc. Ciertas variables ad hoc. ¿Cuáles variables ad hoc? Lo voy a mostrar inmediatamente. Se voy a compartir ahora esta. Este es el artículo, ¿vale? Fue publicado el año pasado. Sistema Nacional de Innovación Chile, un enfoque de la Encuesta Nacional de Innovación. Entonces, lo que nosotros queríamos era crear una base apoyándonos en la literatura, en los marcos teóricos. El marco teórico que elegimos fue de un tipo que se llama Franco Malerbo, un italiano, así que tuvo un enfoque evolucionista de lo sistémico de la innovación. Se fijan acá, nosotros definimos las variables que, desde nuestro punto de vista, podían ayudarnos a explicar un sistema sectorial de innovación. ¿En qué sentido? Cada una de estas variables era, de alguna manera, describía algún bloque conceptual que proponía Malerba, caracterizar un sector de innovación. Entonces, las primeras tres variables son cantidad de empresas innovadoras, es decir, que efectivamente declaran que generan algún tipo de innovación, más el porcentaje de empresas innovadoras dentro del total de empresas, respondía al bloque conceptual de agentes, o de actores, o de players, no sé cómo llamar, agentes. Agentes como productores de innovación. El bloque de el output de innovación estaba, por un lado, ¿no es cierto?, en la variable nuevos servicios o productos mejorados, y así una serie de otras variables que explicaban conceptualmente ciertos bloques conceptuales de la teoría. Si se fijan, tenemos estas variables que están acá. Entonces, el punto era, si ustedes después analicen esta variable con calma, ustedes se pueden dar cuenta de que si yo metía todo esto en un modelo de regresión como el del jueves pasado, y trataba de explicar, por ejemplo, la propensión a patentar, me explica que un sector económico patente o no, en base a todas estas variables, lo más probable es que tendría una multicolinialidad brutal. Entonces, la pregunta era, ¿tienes multicolinialidad? Entonces tengo que reducirlo. No quiero perder variables. Entonces la alternativa era reducir las dimensiones. Reducir las dimensiones. Eso fue lo que hicimos, y se lo voy a mostrar lo que resulta esta cosa. Antes de hacer la reducción de variables, lo que nosotros hicimos fue ir también dejando ciertas variables que de alguna manera están muy poco relacionadas o que estaban de alguna manera, eran parte de otra variable, porque había muchas variables que eran como combinaciones lineales de otras. Y finalmente nos quedamos con 15 variables candidatas. 15 variables.
Imagínense un modelo de regresión con 15 variables independientes, una locura. No teníamos muchos datos, aquí se redujo mucho la libertad, que de las 1000 y tantas empresas nos redujimos a 30 y tantos sectores. No teníamos grado de libertad, teníamos muy pocos. Claro, cambió la unidad de análisis, de las 1000 y tantas empresas se redujo a 30 y tantas económicos, por lo tanto, no teníamos margen, teníamos que reducir esto. Aplicamos el modelo de factores, esto yo usé SPSS, aunque yo compartí en la primera archivo Colab, el último comando es el que hace reducción de dimensión. Esto se puede hacer por SPSS, el hecho lo hice en SPSS, hay otro software. Entonces, fijan, de las 15 variables, lo que me arroja el análisis de componentes principales es que yo puedo reducir las 15 en 4. 4 variables. Hay como dos cálculos del programa. Hace un primer cálculo donde la junta, después donde la satura, es decir, donde busca la máxima ortogonalidad. Entonces, con ese concepto de la o sea, totalmente correlacionadas. ¿Ya? Entonces, con esto se asegura, si yo calculo la correlación entre estas 4 nuevas variables compuestas, la correlación iba a ser 0. ¿Cuánta varianza explicaban estas 4 variables compuestas? El 81.7%. Yo consideraba las 15 variables, tenía el 100%. El 100% de la variabilidad de la base de datos me la daban todas las variables. La reduzco, perdía un 18 y tantos por ciento. Entonces, no era una pérdida brutal. Otro era que estas dos medidas, el cameo es un estadístico que está entre 0 y 1, entre más cerca de 1, mejor. Se rechaza esta prueba de Bartlett, se rechaza la hipótesis nula de que la matriz de covarianza es la matriz de entidad, 0 y una diagonal de 1. Yo rechazo eso, entonces es posible hacer un análisis de componentes principal. Otro era las comunalidades. Esto es lo que pierde estas fueron las variables que finalmente incorporamos, estas 15 variables. Potencia innovadora, gasto de innovación el gasto de innovación, indicado I+D, uso de información interna, uso de información de mercado, uso de información institucional, propiedad industrial, que fue una variable que arreglamos entre diseños, utilidad, patentes, una de patentes solo, pero diseño solo, un indicador de cooperación al interior del grupo empresarial, cooperación con los proveedores, cooperación con los clientes. Después van a ver ustedes que hay distintas formas de innovar, el Technology Push, el Demand Pool, que son formas de entender también la innovación. La cooperación con empresas del sector, con laboratorios, con universidades y con instituciones públicas de investigación. Entonces acá lo que teníamos, las comunidades dicen, una vez que tú hiciste la extracción, ¿cuánto se pierde en información de cada variable? Y se fijan, las que quedan, ninguna baja del 70%, porque esta llegó al 72.1%. Del 100% se mantuvo bastante información. Eso se corrobora con esto. Por lo tanto, había señales de que esas 15 variables las podemos reducir a 4, sin problema. ¿Cuáles eran estas 4? Aquí está desordenado. A ver si tengo otro que... Hay un grafiquito que lo tengo ordenado. Fíjense que se conforman las 4 áreas en 4 componentes. Entonces ahora el desafío, ya, esos cuatro nuevas variables pudieran algún asidero en la teoría, pues, si no, podemos estar inventando cosas más raras. Entonces, aquí está ordenadito. ¿Cuáles fueron los factores que encontramos que agrupan las distintas variables? El factor, llamamos redes y colaboración. Tenemos cooperación con los distintos actores, más intensidad innovadora, la intensidad de uso de información institucional. Entonces se llaman las redes y colaboración. Hay un segundo factor que llamamos interacción con el sistema de propiedad industrial. Las 3 variables que tenían que ver con los autos. Tercer factor,
le llamamos esfuerzo ni más D. Un cuarto factor que quedó como es una variable que llamamos orientación al mercado. Está compuesto por la variable de intensidad de uso de información de mercado para generar innovación. ¿Vale? Con estos cuatro factores, hicimos una regresión donde la variable dependiente fue la propensión a patentar. Era como un proxy, ¿vale? Que era porcentaje de empresas del sector que declaran innovar dividido por el total de empresas. Esa era un proxy de una propensión a patentar. Y ahí nosotros hicimos entonces la regresión. Recién ahí hicimos la regresión. Esto es lo que nos resulta. No sé si se ve bien en el... Fíjense que usamos mínimos cuadrados ordinarios, igual que la vez pasada, pero en vez de hacer el modelo con las 15 variables, lo hicimos con estas 4 variables compuestas. De acuerdo a estos resultados, acá tenemos cuánto es cada coeficiente, el número, su significancia individual, entre paréntesis. R cuadrado justo 0,64, 4,3%, no es alto, pero bien, ¿no? Siempre yo, no sé si los dije, ese tip, que cuando uno te encuentra R cuadrado muy alto, es raro, sospechoso. Realmente llegan a un 60, 70, 75%. Fíjense, aquí están los 38 observaciones, eran 38 hectáreas. Tanto tenía que reducir sí o sí, no podía bajar con las 15 reales, que era con muy poco grado de libertad. Es F, significancia global. Recuerda, la hipótesis nula era de que los betas son iguales, si a su vez iguales a cero, se rechaza. Por lo tanto, significancia global. Entonces tengo estos cuatro, bueno, la constante, que no tiene mucha interpretación más allá que es, digamos, la propensión media, uno lo podría interpretar de esa manera. Respecto a los resultados obtenidos, ¿alguien podría decirme por lo que vimos el día jueves, cómo poder interpretar estos resultados? ¿Qué podríamos decir con estos resultados? ¿Qué cosa interesante podríamos decir con estos resultados? Aquí está la ecuación, ¿se fijan? Entonces, beta 0, beta 1, ¿se fijan? Lo mismo que trabajamos la semana pasada. La única diferencia es que yo tuve que elaborar variables compuestas para reducir dimensión. ¿Qué podríamos decir con estos resultados? ¿Quién se atreve? ¿Qué cosa les llama la atención? Recuerden que la variable dependiente es el porcentaje de empresas que patentan por sector, ¿vale? Es un proxy de patentar, es decir, estos variables independientes de alguna manera explican por qué un sector patenta más que otro. Esa es un poco la interpretación. ¿Qué podrían decirme respecto? Recuerden que yo les dije, cuando uno interpretaba un modelo de estas características, lo primero que uno se fija es la significancia individual. Cuando ya ve los coeficientes, significancia individual, estadística. Segundo lugar, el signo del coeficiente. Y en tercer lugar, la magnitud. En términos de la significancia individual, pregunta, ¿todos los factores son significativos estadísticamente? Tan bajo el 0,05, ¿no? Lo vimos el día jueves, ya se lo olvidó. Exactamente. ¿Cuáles son significativos entonces? Esas reglas. Networks, ¿Ah? ID, ¿Ah? esos. Y bueno, la constante y la interacción con la industria, la propiedad industrial. Vale. Entonces, de los cuatro factores, hay un factor que no es significativo estadísticamente, que es el de orientación al mercado. Al parecer que un sector que esté más o menos orientado al mercado no tiene relevancia para explicar la propensión a patentar del sector económico. Bien. Segundo, de estos tres factores que quedan, ¿cuál es el más importante en términos de su impacto en la variable dependiente? Networks are on the effort of interaction.
por la magnitud de la constante networks. La magnitud del parámetro, no que la constante se confunde con la constante. Sí, El perfecto. coeficiente, exactamente, networks. Entonces, si ustedes fueran asesores del ministro de Ciencia, tienen este estudio, ¿qué le recomendaría al ministro de Ciencia para fomentar las patentes en Chile? El patentamiento. ¿Qué se le podrían proponer en base a estos datos? ¿Qué recomendación le puede hacer al ministro de Ciencia de Chile? ¿Qué debería hacer entonces? ¿Cuál es la implicancia práctica de esto? Fomentar las redes de trabajo colaborativo. Exactamente. Eso es. Eso es. Este estudio nos indica que la política pública que podría tener más rédito en términos de generar más patentamiento a nivel sectorial sería fortalecer la base de conocimiento común, por un lado, porque eso es parte de ese variable común. Si uno va a networks, veamos las variables que componen networks, la cooperación es fundamental, el uso de información, o sea, la base de conocimiento los flujos de conocimiento, el sector debe ser mejorado, incrementado, buscar mecanismos de mayor interacción entre los actores, ya más colaboración, más redes, trabajo más cercano entre universidades y sector productivo, etc. Esa sería la implicancia política más importante del trabajo. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Hay más cosas. Yo, si quieren, les puedo dejar este trabajo para que lo vean en el campo virtual, y hay más cosas, pero pasa que, como he tratado de reducir al máximo los temas, creo que con esto ya estamos cerrando la parte ya más dura, digamos, de la unidad temática. A ver si un poco les voy dando algún tipo de incentivo que ustedes mismos vayan después profundizando en muchas cosas que hemos visto en esta unidad temática. Hasta aquí. Profe, una duda. Hola, profe. Las observaciones, esa cantidad, no sé si escuché o lo dijo. ¿Qué quiere decir 38? Recuerda que cuando la base de datos que se usó para hacer este estudio fue la encuesta de innovación empresarial de un año, 2015-2016. Esa encuesta, la unidad de análisis, son empresas. Son las empresas que son encuestadas en el fondo. Pero como nuestro interés era generar un análisis a nivel sectorial, por sector económico, no por empresa, sino que por sector económico, tenemos que agrupar las empresas por sector, y generar una nueva base de datos, agrupando información a nivel sectorial. Eso resultó en 38 observaciones, es decir, hay 38 sectores económicos. Son entonces filas. Son 38 entonces las observaciones que finalmente nos permiten hacer tanto el análisis factorial, el clúster que hicimos también, y el análisis econométrico que está aquí presente. Ya. ¿Y ese 38 se obtuvo del marco teórico? ¿O No, fue lo que pasa es que ya está establecido que son tantos sectores económicos los que son encuestados, por lo tanto sabíamos más o menos, son prácticamente todos los sectores económicos. La encuesta en general es representativa, es una encuesta bien hecha, representa muy bien la realidad de la estructura económica chilena, entonces tenemos representados prácticamente todos los sectores. Ya? Gracias. Bien, voy a compartir ahora la PPT. Cristian, una pregunta. ¿Sí? ¿Y se podría inferir también de que el sector más innovativo tiene obviamente las redes más fuertes? Algo como lógico a partir de esa conclusión, ¿o no? No ¿O no necesariamente, tanto? no, porque acá este cálculo fue agrupando todas las observaciones. O sea, nosotros no corregimos por tipo de sector, porque ya no podemos meter más variables, pero en el fondo es una respuesta general a toda la base de datos, a los 38 sectores. Independientemente del sector, la respuesta que tú das con estos datos es una respuesta como general. ¿Vale? Ok, perfecto. La cosa es que me salté una cuestión que hicimos, que después hicimos unos clústeres, pero esos clústeres los hicimos con estos factores. Vimos cuáles eran los principales sectores. O sea, había un sector que era así súper desarrollado, el Developed Sectoral System, minería metálica,
y investigación y desarrollo. El propio sector de I+D, o sea, súper innovador. Entonces, I+D, minería metálica, y esto minería tradicional, minería de cobre, el sector 4. ¿Vale? Y lo fuerte, cómo se caracterizaba este sector desarrollado, cuanto a las puntuaciones factoriales, porque claro, cuando uno tiene los factores, yo sé que usted me hacía esa pregunta, cuando ustedes obtienen estas variables nuevas, ficticias o compuestas, como uno quiere llamarla, bueno, ¿cuál es lo que vale? Bueno, el modelo te da puntuaciones factoriales, entonces cada sector tenía su puntuación factorial para cada variable compuesta. La gracia es que esas puntuaciones en media 0, varianza 1. Distribuyen normal, seguro. Entonces, además teníamos variables que son distribuidas de manera normal. Por ejemplo, el sector 4 era fuerte usando información de mercado. El sector de desarrollo, de investigación y desarrollo es muy fuerte en lo que es redes y colaboración. La minería metálica es el que es muy fuerte en la interacción con el sistema de propiedad industrial. Entonces, los 3 sectores que eran de los 38, habían 3 top. Los 3 tops tenían distintas características. Uno era más fuerte en patentamiento, uno era más fuerte en redes, otro era más fuerte en uso de información de mercado. Por lo tanto, el resultado econométrico posterior era para toda la muestra de sector, independientemente de que fueran más fuerte uno u otro sector. Entonces, ahora voy a compartir la presentación de la última parte del curso. Tiene que ver cómo presentamos los resultados. El reporte de resultados tiene su qué, digamos, no es cualquier cosa. Uno presenta de cualquier manera, así como hemos conversado, una forma de plantear el problema, una forma de hacer un diseño de investigación, una forma de hacer análisis, y también una forma de mostrar los resultados que uno va obteniendo. Acá lo importante, creo que se lo hemos conversado, es la definición de usuarios y el contexto en el cual estamos inmersos. Hay muchas personas que toman decisiones en base a los resultados. Entonces, por ejemplo, la pregunta que le hice, imagínense que son asesores del ministro. Bueno, estamos hablando con una autoridad que tiene una responsabilidad política. ¿Ya? Me imagino que cuando uno habla con las autoridades políticas, muchas veces uno tiene que entregar la información de una determinada manera. Generalmente la autoridad no lee los resúmenes del resumen. Entonces uno tiene que adaptarse al receptor del mensaje al que queremos hacerle llegar, ¿no es cierto? ¿Contextos son académicos o son académicos? Ustedes cuando planteen sus tesis, claro, van a estar en un contexto académico, y ahí van a ser muy exigidos, puede haber plagio, por lo tanto tienen que citar muy bien usando APA, seguir a rajatabla el formato que ustedes les van a exigir para su informe escrito. Entonces, es distinto el contexto. Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo ahora va a depender obviamente del contexto. Y lo que yo muestro en particular está dentro de un contexto académico, ¿vale? Si bien uno puede hacer modificaciones, pero está dentro de un contexto académico. La primera parte del documento que entrega los resultados es la introducción. La introducción es algo que ya hemos ido trabajando hasta aquí, con la parte, sobre todo el trabajo número 1, que ustedes plantearon el problema. En la introducción, lo que uno hace es presentar los antecedentes, el planteamiento del problema, básicamente los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación del estudio, el contexto de la investigación, es decir, cómo se realizó, cuándo se realizó, dónde se realizó, cuáles son las variables que están inmersas en esta investigación. Por ejemplo, yo ya leí un primer trabajo número 2. El compañero, claro, hacía al principio todo esto de lo que era la digitalización, la alfabetización digital. Ustedes tendrán cada uno de ustedes una variable que explicar al principio. Eso es la introducción. Y también las limitaciones del estudio. Sucintamente plantea cuáles son sus limitaciones. También uno comenta cuál es la utilidad del estudio. ¿Ya? La utilidad del estudio. Algunos autores, como Creswell, plantean de que en la introducción se debería incluir la hipótesis. ¿Ya? Y otros plantean que para hacer una lectura más amena y para ir ligando ideas, es bueno respondiendo a las preguntas que están ahí establecidas. ¿Qué se descubrió? ¿Qué se probó con la investigación? ¿Qué ese problema se trabajó? ¿Cómo se trabajó?
por qué se trabajó de cierta manera y no de otra, qué motivó el estudio, por qué se escribe el reporte, para quién, qué debe saber o qué debe entender el lector al terminar el leer el reporte. Damos contexto. Gabriel. Sí, respecto a lo que planteas, he visto en algunos papers que las hipótesis las van desarrollando en el marco teórico. Eso no implica que, o sea, eso implica que eventualmente puedo no incluir en la introducción, sigue como la Sí, línea que estoy planteando tú. sí. Aquí hay no hay un acuerdo, ¿ah? No hay como hay mucha convención acá, aquí no hay acuerdo. Algunos autores plantean que la hipótesis debe estar en el marco teórico, lo que a mí me gusta a mí, digamos, y como también lo presenté en el curso, que las hipótesis de alguna manera están respaldadas por el marco teórico. Hay otros autores que lo plantean antes, ¿ya? Que debería captarse antes. Sea lo uno o lo otro, ojo, sea lo uno o lo otro, no nos olvidemos, la elaboración de las hipótesis es después de haber hecho el marco teórico. Eso sí, como las presentemos, vale, introducción, marco teórico, pero la elaboración tiene que ser una vez que uno haya leído suficiente literatura al respecto, ¿no? Y tenido las preguntas de investigación correspondientes. Luego de la introducción viene el marco teórico, ¿no? Si se fijan, el trabajo final, de hecho ya está la rúbrica en el campo virtual, sigue un poco este trayecto, ¿no? Este orden de cosas como se está presentando ahora. El marco teórico se van incluyendo y se van comentando las teorías que se manejaron y todos los estudios previos que están relacionados con el planteamiento del problema. Un sumario de todo lo que se ha, todos los temas, de todo lo que se ha encontrado, los hallazgos más importantes, y se debe dejar muy claro en el marco teórico cuál es el aporte que la investigación hace a ese proyecto, digamos, de esa curva de aprendizaje en esa disciplina en particular. Esa pregunta, que en su momento también lo vimos, tenemos que responderla a partir de leer el marco teórico. ¿Dónde estamos ubicados actualmente en cuanto al conocimiento referente a nuestras preguntas y objetivos? ¿Estamos muy lejos? ¿Estamos muy cerca? Estamos muy lejos, ojo, alcance exploratorio. Si estamos muy cerca, mira, un alcance más explicativo causal. ¿Vale? Luego viene ya el cuerpo del documento en la parte metodológica, el diseño metodológico, ¿ya? Esto es igual como está en la rúbrica, igual. Esto se incluye pero hay que explicar el enfoque. Cuantitativo, cualitativo, si es mixto. En el caso que nos compete, cualitativo. Es el contexto de la investigación, dónde se hizo, cuáles fueron los permisos, cuáles fueron los accesos que tuvieron que tomar, cuáles son los casos, es decir, la muestra, el universo, cuál es el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral, chicos? ¿Se acuerdan? El marco muestral. De donde se extrae Unidad, la unidad de análisis. pero la unidad de análisis tú la defines. Lo que tú debes recolectar, más que unidad de análisis. ¿Qué es lo que necesitas tener para hacer un estudio? La muestra, de ahí la extraemos. Una muestra, claro. Entonces, el marco muestral es, de alguna manera, configura, ¿no es cierto?, las características que debe tener determinado elemento para ser considerado en tu muestra. Eso es el marco muestral. Lo vimos en la clase, no sé si 5 o 6, ya me perdí. Cada vez que uno describe la muestra, los casos, un universo, uno, el diseño, es el diseño de investigación, si es experimental, si es no experimental, si es no experimental, si es transaccional, si es longitudinal, o es un panel. Y si uno le agrega el alcance, transaccional, correlacional causal, transaccional descriptivo, transaccional exploratorio descriptivo, etc. ¿Cuál fue el procedimiento? Ya, por ejemplo, si ustedes realizaron algún tipo de experimento,
hay que detallar muy bien cómo se generó ese experimento, ¿ya? Si no, ese punto se lo puede saltar. Lo que sí está en la descripción, bien ahora sí que tiene que estar, es el proceso de recolección de la información, ¿ya? Información secundaria, recuerden, es a partir de bases de datos generados por otros, como el estudio que les mostré usa información secundaria porque es información que se utiliza de otra fuente. Y respecto a la recolección de datos es muy importante saber cuándo fueron recabados, cuándo fueron recabados y cómo qué instrumento se aplicó para recolectar esa información. Por ejemplo, si ustedes hicieron una encuesta, tienen que presentar cómo se generó la encuesta, ¿vale? Eso también ustedes lo agregan con los reportes de confiabilidad y validez. Recuerden que la validez externa la daban los validadores, los jueces externos. ¿Cómo teníamos la confiabilidad, se acuerdan? Podemos tener una confiabilidad de un instrumento como una encuesta. Medíamos. Los enseñé, creo, hace 4 o 5, no recuerdo. Cosas ustedes podían calcular para medir la confiabilidad de un instrumento. ¿El de alfa? Cambridge. El alfa de Cronbach, muy bien. Recuerden que el alfa de Cronbach está basado en el fondo está basado en las correlaciones entre los ítems, ¿ya? Recuerden que los ítems eran posiciones, ¿no es cierto?, en donde el encuestado tiene que, en una escala de Likert, de 0 a 5, de 1 a 5, señalar, ¿no es cierto?, su opinión, su percepción, su punto de vista. ¿Vale? Eso se agrega en esta parte. Cristian, cuando hacemos esta recopilación de información secundaria, al describir como la metodología, hay que describir puntualmente la metodología de los documentos que se obtuvieron, ¿verdad? Aparte de la metodología propia de recopilación de información. Pues si yo estoy hablando, por ejemplo, de 4 documentos, o mi recopilación de información proviene de 4 documentos, por ejemplo, tengo que poner cómo se recopilaron los datos en esos 4 documentos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, si, o más que documentos, realmente los datos están en bases de datos, son encuestas. Tienes que describir la encuesta. También lo que se hace es el link. Sería todo digital. Entonces lo que se hace es agregar un link. O una nota donde dice, los datos pueden ser bajados de tal sitio. Eso se hace. Recuerden que ustedes, lo que tienen que, cuando publiquen o las tesis, lo que ustedes tienen que tratar es de que lo que ustedes hicieron sea totalmente replicable por otro investigador. Eso les da, obviamente, la habilidad, validez, es la mayor de la blancura, digamos. Los datos no están inventados, sino que todos los cálculos pueden ser replicados por otro investigador. En el caso de los experimentos, eso es más difícil, ¿se acuerdan? Era más complicado cuando teníamos diseño experimental. En el fondo, tiene que replicarse. Tenemos que ser capaces de replicar los experimentos, en los contextos adecuados, obviamente. Entonces tenemos que dejar muy claro dónde están los datos, cómo fue el instrumento, quién se entrevistó, a quién se encuestó, etc. Eso va en esta parte. Luego se presentan los resultados. Los resultados, recuerden que son, provienen del análisis de los datos, ¿ya? De alguna manera, acá está todo lo que es estadística, ¿vale? Les dije, siempre es bueno partir con lo exploratorio. Acá no está, no me di cuenta. Antes de lo descriptivo, siempre es bueno el análisis exploratorio. Un grafiquito que describa alguna cosa general, algún avance respecto a los resultados que vendrán más adelante. El instrumental vimos en esta temática que les permita decir algo previo al análisis más contundente, se agrega. Cuando hablamos de lo descriptivo, esto es el comando describe. Entrega todo un resumen estadístico. El presente 25, 50, 75, la media, la moda, el rango, el mínimo, el máximo, el número de observaciones, el número de NA que existe, bueno, o si no hay NA, bueno, el número de observaciones completa, ¿no es cierto? Todo lo que resuma cada una de las variables que componen su base de datos. Después,
los análisis inferenciales, de inferencia estadística, ya puede ser correlaciones, ANOVA, modelo de regresión, factorial y regresión, como lo vemos ahora, todo lo que ustedes bajaron para poder responder las preguntas de investigación y probar sus hipótesis. Eso es lo más importante. Análisis de probar sus hipótesis. PAPA también aquí da una recomendación, en el sentido de que primero lo que uno hace es un párrafo como inicial donde uno adelanta, como que hace como un review de todos los resultados que va a obtener y que el lector se encontrará a lo largo del capítulo. ¿Ya? Es importante, como dice ahí, en este apartado se muestran los resultados, así como los resultados brutos. Hay poca interpretación todavía, en términos de las conclusiones, sugerencias que se pueden hacer con esos resultados. Se tratan de explicar, no concluir esta parte del documento. ¿Ya? Porque las conclusiones y sugerencias se hace posteriori. Acá lo importante es que el investigador utilice la mayor cantidad de herramientas comunicacionales, no solamente en la prosa, sino que también incluir, por ejemplo, gráficas, dibujos, diagramas, mapas, figuras, todo lo que ustedes puedan utilizar para que el lector, ¿no es cierto?, pueda entender los resultados. Como dice ahí, ¿no es cierto? Dice, con todos estos elementos que sirven para organizar los datos, para que el usuario o lector lo pueda leer y decir, me queda claro que esto se vincula con aquello. Esta vez le ocurre esta cuestión. ¿Ya? O sea, eso también es muy importante, el ir enumerando los cuadros, tablas, gráficos. Es más, el índice, no solo el índice de contenidos, también el índice de tablas, gráficos y figuras. También ya está súper instaurado, ¿no es cierto?, en el informe de tesis. Hay algunos autores que indican que para crear tabla estadística dan algunos tips, ¿ya? Están ahí en este slide. Por ejemplo, que el título explique exactamente el contenido de la tabla, ¿ya? Tratar de no mezclar en una sola tabla muchos datos estadísticos, ¿ya? Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Era una cuestión gigante. Eso eso no se proyecta en el informe, no se muestra, digamos. Se muestra una tablita como la que yo puse. Fijan que cuando yo creé la tablita en ese paper era un resumen del resumen, digamos. Se pone así todo lo que, porque SPSS, Python, R, todo entregan así una tabla con un montón de estadísticos y eso eso confunde, eso no hay que hacerlo. Mejor generar una tabla ad hoc, donde uno presente sus resultados. ¿Ya? Ya, bueno, aquí una tabla por página, bueno, son ya sutilezas. Los formatos sí sean coherentes, no que el mismo también era en todos los títulos de gráficos. ¿Vale? Las categorías entre variables se identifiquen muy bien. Por ejemplo, si una categoría, en ese gráfico, no sé si fue la clase 8 o 9, teníamos ingresos por nivel educacional, ¿se acuerdan? Hay unos gráficos de barra. Recuerden esos gráficos. Hay claramente establecido cuáles eran las categorías, con color y todo el cuento. Entonces, algo así es lo recomendable. Por ejemplo, esto también es muy importante cuando genera modelo de regresión. Hablar de, si incluye, por ejemplo, como lo hice yo, fíjense en mi tabla, ¿vale? Vamos más con la autorreferencia, pero creo que esta cuestión está súper clara, digamos. Fíjense que en esta tabla, la tabla que yo agregué acá, esto no es el Python de la vez pasada, que era una cuestión gigante. Entonces solamente saqué los parámetros, entre paréntesis, yo puse el valor, ¿no es cierto? De hecho, aquí lo digo, paréntesis, el valor. Aquí yo, ese nivel de significancia, yo fui más estricto, puse el 99%. El 99%, no puse el 95%, puse el 99%. Aunque da un poco lo mismo, porque en realidad los valores eran muy, muy ceros, o eran muy por sobre el 005, 001. Por lo tanto, no se usó ese criterio.
agregué acá, entonces esto está entre paréntesis, los coeficientes, el test de F, recuadrado, muy poquito, muy resumido, ¿vale? Esa es la idea un poco de uno agrega tabla en este tipo de estudios. No esa salida de Python gigante que vimos la semana pasada, que está bien, pero era para el curso, para ver los análisis, pero para la presentación no lo recomiendo. Ya. ¿Están viendo la PPT? Sí, Sí. se ve. Sí. Y lo otro que ustedes también tienen que indicar en los resultados si van aceptando o van rechazando la hipótesis de investigación. Esto es importante meterlo acá en la parte de resultados. Eso también es muy importante, aquí a los estudiantes se les olvida. Cuando ustedes, por ejemplo, escriben su tesis, no es necesario, por ejemplo, definir todo lo que hicieron. No es necesario que ustedes, por ejemplo, en su tesis pongan una nota explicando el test F de Fisher. No. Explicando el R cuadrado, ¿no? Supone los profesores saben todo eso, ¿no? Es que ustedes se lo digan, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, que ustedes esto se lo tengan que presentar a algún ministro o algún gerente, porque a lo mejor tienen que dar mayor explicación. En el caso de las tesis o de investigaciones más académicas, eso incluso les puede jugar en contra, digamos. No, nada de explicar cosas que los profesores ya saben, digamos. No para perder página en explicar un R cuadrado o explicar el test E o el test de Fisher. Nada que ver. Finalmente, llegamos al capítulo final, que es el de la discusión. Tiene 3 partes: conclusiones, recomendaciones e implicaciones. ¿Vale? Hay algunos autores que hablan de un cuarto, que sería la discusión bibliográfica, o algunos también que incluyen la futuras investigaciones. Pero para no complicarnos, dejemos que las 3. Conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Viendo presentados los resultados, uno dice, bueno, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? ¿Cuáles son las recomendaciones para otros estudios? Ahí ustedes pueden sugerir muchas cosas, desde nuevas preguntas de investigación, desde otras muestras, otros instrumentos de revelación de información, otras líneas de investigación. Debe indicar lo que sigue y lo que debe hacerse en base a sus resultados. Por ejemplo, yo hice un informe sobre sistemas sectoriales de innovación, a ver lo que corresponde ahora a hacer algo a nivel regional, o a nivel nacional, elegir más años, o utilizar otra metodología. ¿Vale? Ustedes tienen que decir claramente cómo se respondieron las preguntas de investigación, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos de la investigación. A veces no se cumplen, ¿por qué motivos? Eso hay que señalarlo en esta parte del documento. Cómo sus resultados se relacionan con los estudios ya existentes. Eso se llama la discusión bibliográfica, ¿ya? Es decir, cómo vinculamos el marco teórico con sus resultados, con la literatura previa. También es importante establecer las limitaciones, nuevamente. Las limitaciones fueron esta y esta. Esto fue un estudio solamente exploratorio, por lo tanto no podemos hacer inferencia, o fue un estudio correlacional, nos faltó modelar para tener sentido de causalidad, etcétera, etcétera. De repente aparece un resultado inesperado, por ejemplo, un dato muy raro que no tiene relación con lo que se había obtenido previamente en otros estudios, eso se indica, se dice. Cuando las hipótesis no se pueden aceptar, entonces es necesario señalarlo. Al menos especular por qué no se cumplen las hipótesis. ¿Ya? El fondo, el capítulo 5, y aquí también se confunden muchas veces los estudiantes, no hay que repetir los resultados. Aquí vamos a una interpretación, a una reflexión a partir de los resultados obtenidos. Obviamente que lo que uno obtiene tiene que ser congruente con los datos, si no estaríamos haciendo algo totalmente errado. ¿Ya? Ojo, la generalización de los resultados va a depender, ¿no es cierto?, de la aplicabilidad del estudio en diferentes muestras y distintas y en poblaciones. ¿Ya?
Y cuando tratamos de experimentos, hay que tener mucho ojo con cuáles podrían ser aquellas factores que pueden influir en los tratamientos, ¿no es cierto? El tratamiento en el sentido de aislar la relación entre la variable independiente y dependiente de o variables exógenas. Finalmente, fíjense, finalmente uno piensa un título al estudio, es al final. ¿Por qué? Porque el título, de alguna manera, debe contener todo esto que está aquí en esta slide. Debe contener, por un lado, cuál es el fenómeno en estudio, la perspectiva desde donde se le está abordando, la relación entre fenómeno y perspectiva, el contexto donde se estudiará el fenómeno. Son 4 cosas. El fenómeno, la perspectiva, la relación entre fenómeno y perspectiva, y el contexto. Yo podría decir, análisis, cálculo de la disposición a pagar, de la perspectiva de los consumidores de turismo de naturaleza a Chile. El fenómeno de la disposición a pagar, de la perspectiva de los turistas de turismo de naturaleza y en Chile. ¿Fijan? Entonces, ese título engloba todo. Y sus títulos, vuestros títulos, de sus trabajos, tienen que tener, obviamente, esta estructura. Bien, chicos, eso fue lo que yo tenía que contarles en esta unidad temática. Fue una cuestión brutal, muchas cosas en poco tiempo. Pero espero que haya sido útil en el sentido de, por lo menos, haberles recordado algunas cosas de la estadística, ya sea del colegio o ya sea del grado, de haberlos entusiasmado con temas de tesis, con haberles inculcado, ¿no es cierto?, el de ser muy rigurosos en cuanto a la aplicación de las metodologías, y que en el fondo un posgrado, una tesis en particular, es mucho, mucho trabajo, en harta pega. No es algo menor, no es un trabajo colegio, sí, es un fin de semana, digamos. Una tesis es un trabajo de meses, incluso si es doctoral puede ser años. Por lo tanto, el simulacro que hemos hecho en este curso, en esta unidad temática, es un simulacro, tómenlo de esa manera. Cuando les toque de verdad, va a ser de verdad, digamos, con todo lo que eso implica. Vemos hasta las 20:10 y volvemos con las presentaciones del trabajo número 2, ¿vale? Y ahí conversamos de lo último del curso, ¿vale? Ok.